Después de mi larga estancia en Londres me he vuelto a casa con esta chaqueta encerada de la marca Barbour, y en este vídeo os voy a hablar de las características de las chaquetas enceradas, los diferentes modelos que tiene Barbour de chaquetas enceradas, sus características, sus detalles, cómo combinar una de estas chaquetas, cómo se puede llevar una de estas chaquetas y cómo hay que cuidar este tipo de chaquetas. Vais a encontrar en la parte inferior de este vídeo las diferentes secciones en caso de que queráis ir a una directamente. Y empiezo con un poco de historia, y es que Barbour fue fundada en 1894 por John Barbour, y lo interesante además es que en la actualidad, más de 100 años después, la marca sigue estando en manos de los herederos de la familia, que no solamente son los propietarios de la empresa, sino que además siguen en la gestión y dirección de la empresa, lo cual siempre es una muy buena señal. Esta marca empezó vendiendo chaquetas enceradas a pescadores, porque las chaquetas enceradas eran y son impermeables, resisten muy bien el agua, también son muy buenas para protegerse del viento, y bueno, de eso hablaré un poco más adelante, pero la marca empezó expandiéndose poco a poco para todas aquellas actividades que se hacían en exteriores como la pesca, la caza, e incluso durante la Segunda Guerra Mundial fabricaron muchas chaquetas enceradas para el ejército británico. Después de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a poner de moda estas chaquetas entre los motoristas. De hecho, aquellos que os guste el estilo de Steve McQueen seguramente conoceréis la foto mítica en la que sale con una moto y una chaqueta Barbour International. Es una foto que data de 1963 y la chaqueta que se puede ver en esa foto se sigue haciendo en la actualidad prácticamente igual. Es más, casi todos los modelos no han variado desde hace 40 años, desde los años 80, que es cuando se presentaron varios modelos míticos que se siguen vendiendo y siguen siendo los más famosos en la actualidad, se siguen haciendo igual que se hacían antes, e incluso aunque ha habido algunas nuevas mejoras, algunas actualizaciones, nuevos modelos, pero los modelos más míticos se siguen haciendo además en Reino Unido. De hecho, cuando yo estuve durante mi estancia en Londres, escribí varias veces a los directivos y a diferentes responsables de la marca para ver si podía conseguir una colaboración con la marca, pero no para que me diesen una chaqueta gratis, que hubiese estado bien, pero para ir a las fábricas sin pedirles nada a cambio. Les escribía simplemente para ir a la fábrica, para grabar y para tener toda la información de cómo se hace una chaqueta Barbour desde principio hasta fin, principalmente también con el proceso de encerado, que yo creo que hubiese sido muy interesante, pero no ha habido suerte, no me han contestado. Pero bueno, para eso también está mi canal en inglés. Me he creado un canal en inglés que os dejo por aquí el vídeo en caso de que no lo hayáis visto, que espero que cuando ese canal crezca ya me hagan más caso y pueda traeros un vídeo de cómo se fabrican estas chaquetas tanto en inglés como en español. Y de hecho ese es uno de mis objetivos para el canal, ir a fabricantes que hacen productos muy míticos, que han estado haciéndolo durante muchos años en cualquier parte del mundo, ya sea en España, que de hecho ahora que he vuelto a España voy a intentar hacer alguna de estas colaboraciones porque me parece muy interesante, además como muestra de transparencia de las marcas. Yo creo que es un tema muy interesante. En el caso de Barbour obviamente creo que no ha salido porque el canal es en español, el canal todavía no es muy grande. En cualquier caso, esta marca reúne muchos de los principios que yo siempre os digo que tenemos que buscar en una marca: un producto atemporal, unos modelos que se han mantenido en el tiempo con la misma calidad de construcción durante muchos años. Tenemos también además unos precios medios, una fabricación local. Precios medios, entenderme que pueden ser un poquito caras, sobre todo aquí en España son un poco más caras que en Inglaterra, pero además en Inglaterra, además de que son más baratas, de hecho es de las pocas cosas que os puedo decir que en Londres son más baratas que en Madrid, que son las chaquetas Barbour, tanto en tienda oficial como online. De los precios os hablaré un poco más adelante, que en cualquier caso son chaquetas sobre todo atemporales y que duran muchísimos años, que encima Barbour nos ofrece reparaciones en su fábrica de Reino Unido. Podemos enviar una de estas chaquetas si tiene una rotura o lo que sea en el tejido, y además como los tejidos se mantienen durante muchos años, los mismos tipos de tejidos, las reparaciones con el mismo tipo de tejido y prácticamente dependiendo de la rotura que tengamos, pero puede quedar muy bien incluso como nueva. Así que con todo esto tenía claro que quería una chaqueta encerada de la marca, así que ahora tocaba elegir qué modelo quería, porque tienen muchos modelos de chaquetas enceradas diferentes, incluido uno que te cubre el cuerpo entero, que ni siquiera había en la tienda, pero que obviamente no estaba dentro de mis preferencias. Empezando por el modelo más clásico, que es la Beadle. Sin embargo, no me convence del todo, sobre todo porque es bastante holgada, es una chaqueta bastante holgada en cintura. Mi talla correspondiente en hombros era una 36, yo suelo usar una M, una 48 en americanas. En jersey sí que suelo usar una S, pero en chaquetas sí que necesito una M por mis hombros y por las mangas también, y en este caso la talla 36 en mangas me quedaba corta, en hombros estaba bien, podría irme con una 38, que es una 48, pero ya me quedaba demasiado holgada y demasiado grande, me sobraba bastante
Y sobre todo el principal problema que tiene esta chaqueta es que es corta también, y yo la quería para poder llevar por encima de un traje, por encima de una chaqueta de vestir. Sí que hay un modelo de Beadle SL, que es el que se hizo para el mercado asiático, que es un poco más entallado, pero en cualquier caso me seguiría quedando corta, seguramente de mangas, y además sería corta para llevar por encima de un traje. Así que el siguiente modelo, que además también es de los más clásicos, que es el B-Ford, es un modelo más largo que el anterior, mucho más holgado. Es un modelo, ya diría yo, para cazar o para pescar o para hacer más bien actividades. Es mucho más funcional, con más bolsillos en la parte de atrás. Está también fabricado con un algodón de 6 onzas como el anterior, que no lo he dicho. Ambas están fabricadas en Inglaterra. Esos dos modelos siguen fabricando en Reino Unido, pero son modelos muy holgados que no eran lo que yo estaba buscando. Igual que la Border, también es bastante larga, y yo la quiero suficientemente larga para taparme la americana, para poder combinar con combinaciones un poco más de vestir, pero no tan larga. También me probé la Commander, que es la que lleva James Bond en la película de Skyfall, pero es una chaqueta ya más, además de que la veo más informal, también es una chaqueta que no está hecha para llevar encima de otras chaquetas. Sí que es verdad que el fit es bastante mejor que las anteriores, ya no es nada holgado. De hecho, me quedaba bastante justa en mi talla. También os digo, importante cuando vayáis a comprar una chaqueta Barbour, probárosla antes, aseguraros mucho la talla, porque yo os puedo dar una opinión, una experiencia, pero casi todas estas chaquetas tallan diferente en los diferentes modelos, entonces es muy recomendable que os probéis estas chaquetas antes o que encarguéis varias tallas si vais a comprar online, para aseguraros la talla correcta. También me probé la Crowbridge, que es un modelo que me gustó bastante el fit que tiene, además en mi talla habitual, muy bien ajustado, perfecta, además que podría llevar con un jersey gordito por debajo, pero es un modelo bastante más informal, que no lo veía para nada con un traje por los bolsillos que tiene, también de algodón encerado, pero no era lo que estaba buscando. Tampoco la Barbour International, que ya tengo una, pero no es un modelo encerado, y el modelo encerado es el mismo fit, que también es bastante más deportivo, es como una chaqueta más de motorista, que es muy bonita, pero no es lo que estaba buscando. Así que la única que cumplía lo que estaba buscando es la que llevo puesta ahora mismo, que es la Ashby, que tiene el mismo diseño que la Beadle, es un poquito más moderna porque es más ajustada, es un poquito más larga, que es perfecta para tapar una chaqueta de traje, y los puños además me quedaban perfectos, o sea, la manga me quedaba perfecta, porque los puños de la Ashby además están preparados para ser remangados un poco y que se vea un poco la terminación en pana que tiene aquí. Si llevo un traje por debajo, sí que es verdad que mejor no remangármelo, porque en ese caso sí que se va a quedar un poco justa la manga, pero en cualquier caso la manga me viene perfecta. Me gusta cómo se ajusta en la parte de la cintura, que no se ajusta del todo, que sigue quedando un poquito holgada, pero aún así es la que mejor fit tiene respecto a todas las demás. Sé que para algunos que os guste el fit mucho más ajustado no será lo adecuado, porque las Barbour obviamente no se ajustan. La única que se podría ajustar al máximo es la International con el cinturón, pero para mí no es un inconveniente para nada. Si tengo frío la cierro y ya está. Además me gusta, ya os digo, cómo queda, y además que tenga esa holgura nos da espacio para poder llevar por debajo tanto jerseys más gorditos, un traje o lo que queráis llevar por debajo de la chaqueta, que de hecho la chaqueta como tal nos protege muy bien del agua, del viento, pero no es una chaqueta que abrigue mucho, que para eso todos los detalles que tiene son pura funcionalidad, como la cremallera interna, que es para poder acoplarle un chaleco que sería suficiente para poder llevarla en climas mucho más fríos, porque no estoy diciendo que obviamente vayas a pasar frío si la llevas en un invierno moderado, pues como el que solemos tener en España, bueno, dependiendo de la zona obviamente, pero incluso yo la he estado llevando en Londres y perfectamente sin problema, no he pasado frío. También hay que tener en cuenta, bueno, que mi sangre es eslava y quizá resisto mejor el frío, que también os digo que no, que yo paso frío igual que todo el mundo, pero dependiendo un poco de los frioleros que seáis o no, pues quizá sí que os merezca la pena tener un chaleco. Y esta chaqueta no es más fría que la Beadle. La Beadle se fabrica con un algodón de 6 onzas igual que esta. De hecho, el forro tartán que tienen también es el mismo. Y es que os digo que yo me he probado ambas y que además la calidad es la misma, el tejido es el mismo, todo es igual. Lo único que cambia, que es la única cosa por la que puede ser que algunos no se quieran decantar por la Ashby, si
teniendo en cuenta que os encaja el fit, es que esta no está fabricada en Inglaterra, está fabricada en Moldavia. Pero en cualquier caso, yo por el fit y por los motivos que he explicado del largo de la chaqueta y el largo de la manga, obviamente prefiero esta chaqueta. Viendo los detalles, que como decía antes, son todo pura funcionalidad. Si os fijáis, por ejemplo, el cierre de la cremallera es un abridor de botellas. Además tiene una doble cremallera para abrir hacia arriba y hacia abajo. Si os fijáis en los dientes de la cremallera son bastante grandes y la cremallera se percibe como una cremallera de muy buena calidad. Los botones, las terminaciones, los forros para los bolsillos, el forro tartán interior, todos son detalles de alta calidad y funcionalidad. El cuello, por ejemplo, el cuello de pana, es para que es un cuello bastante grande, como podéis ver. Si se sube, si se cierra el cuello, se cierra completamente y nos protege también del viento, de la lluvia, de lo que queráis. Igual que los puños, como he dicho antes, que podemos remangarlos o cerrarlos también y estirarlos al máximo para proteger al máximo nuestras manos. Todo esto sumado a un diseño bonito, atemporal, que además yo lo he elegido en color azul marino porque me parece más combinable con esas combinaciones más formales, y yo la quería lo más versátil posible, porque el color verde o el color oliva o el marrón sí que me parecen un poquito más informales, más de campo, más deportivas. Sin embargo, esta de color azul marino, que es bastante oscura además, sí que la veo que combina mucho mejor con trajes, tanto con trajes azules como con trajes grises, con combinaciones también, ya os digo, de americana y pantalones. Me encanta que sea una chaqueta tan versátil que de hecho desde lejos con ese encerado incluso se podría percibir como una chaqueta de piel. Y para acabar os voy a hablar del cuidado y mantenimiento de esta chaqueta. Lo primero de todo hay que tener en cuenta que cuando la chaqueta encerada es nueva, y sobre todo si es de un color oscuro como en mi caso, lo primero, el tacto que tiene, que es un tacto que podríamos decir que es como ligeramente, se nota como un poco, no es pegajoso, pero sí se nota un poco la cera. Entonces se le pegan un poco las pelusas, pero los primeros días sí que noté que se le pegaban bastante. Ya veo que cada vez se le pegan menos, y lo que ocurre con el encerado realmente es que se va como desgastando, se va desprendiendo poco a poco. No es nada exagerado, pero a medida que vas usando la chaqueta, ahí es cuando además se va formando, digamos, una pátina en la chaqueta, que es cuando la chaqueta coge más personalidad. Si no enceras nunca de nuevo la chaqueta, porque ahora os diré, la marca recomienda encerar la chaqueta una vez al año. A mí me parece quizá un poco exagerado, obviamente, ya os digo, dependiendo del uso que le vayáis a dar, de las veces que te la vayas a poner bajo la lluvia, del desgaste que vaya a tener, pero una vez al año quizá es demasiado. Cada 2-3 años, en función del uso que le vaya dando, ya os contaré, porque además cuando me toque encerarla haré un vídeo de cómo se encera, porque podemos enviar la chaqueta a Reino Unido, como he dicho, a la fábrica, y de ellos se encargan de reencerar la chaqueta, pero también podemos hacerlo, y de hecho la marca tiene un vídeo de cómo reencerar esta chaqueta en casa comprando un bote de cera que cuesta unos 12-13 pounds, si no me equivoco, unos 16-17 euros seguramente aquí en España. Y es un proceso que se puede hacer uno mismo en casa con una esponja, y parece bastante sencillo. Ya probaré y subiré un vídeo de cómo se hace, y si no también podemos ir a una tintorería especializada, porque en España hay varias que se encargan además de limpiarlas, porque ahora os diré lo del proceso de limpieza, pero además de encerarlas también pueden limpiarlas, porque si nos fijamos en la etiqueta interna de esta chaqueta vemos que no se puede limpiar en la lavadora, no se puede limpiar en seco, y en general no se puede limpiar como entendemos, como hacemos con otras prendas. Tampoco es recomendable dejar esta prenda a pleno sol en verano, ni dejarla al lado de una estufa muy caliente, porque obviamente la cera podría derretirse, desprenderse y perdería sus propiedades de impermeabilidad. Por lo tanto, lo que sí podemos hacer es limpiarla con un paño húmedo. También os digo que, como sabéis, al ser impermeable es una chaqueta que no va a tener manchas como tal. Sí que podríamos tener manchas en la parte interna, porque el forro de tartán es un algodón, entonces esa parte yo creo que sí que se podría limpiar tanto con un trapo, con un poco de jabón obviamente, como incluso pasando una plancha vertical de vapor a bastante temperatura. Es algo que probaré. Dicho todo esto, no penséis que es una chaqueta delicada, que hay que estar ahí cuidándola al mínimo detalle. No, es una chaqueta para ser llevada incluso, como digo, en entornos más rudos, en entornos ya sea, de hecho están pensadas, como os he dicho al principio, para pescar, cazar, para ir en moto, para esos entornos en los que manchas la chaqueta, ya sea con barro, que salpicaduras, y en tu día a día en una ciudad o en lo que hagas realmente no vas a tener mayores problemas, y esta chaqueta incluso sin encerarla te puede durar muchísimos años, dependiendo
de lo agresivo que seas con ella y del trato que le des, pero es una chaqueta que incluso sin encerar puede durar 5 años seguramente en el mismo estado prácticamente, y con un mínimo cuidado es una chaqueta que nos puede durar muchos años o incluso toda la vida, que incluso podríamos dejar a nuestros hijos en un futuro o a quien sea. Es una chaqueta además con muy buena presencia, personalidad, muy buena calidad, y que yo creo que merece la pena su inversión, sobre todo si la compramos en Reino Unido, donde os he dicho que son más baratas, algo más baratas, no solamente en la tienda oficial que son más baratas, sino también online, que hay muchos distribuidores que os dejaré abajo las páginas web donde podéis encontrar las más baratas, que ahora con el tema del Brexit, si compráis desde España es un poco más complicado porque os pueden cobrar aduanas o impuestos. Entonces con el tema de Brexit sí que está un poquito, que a veces se pueden encontrar, incluso hay algunas que te dicen que no te van a cobrar aduanas, aunque luego eso nunca se sabe. Y sobre todo, ya os digo, si tenéis una visita pendiente a Londres, podéis haceros con una de estas chaquetas a buen precio y es una chaqueta para muchos años. Dejadme abajo en los comentarios cuál es vuestra chaqueta favorita de la marca Barbour y muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.